Listo. Bien, señoras y señores, tengan ustedes buenos días. A nombre del Congreso de la República les agradecemos su gentil asistencia. Estamos reunidos en este auditorio del Senado de la República con motivo de la realización del primer simposio del mar de grado. Esto es un evento organizado por el despacho del congresista Jorge Montoya Almeida. Antes de iniciar este evento, quisiera invitarlos a ponerse de pie. Vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Vamos a dar inicio a este primer simposio del mar de grado con las palabras de apertura a cargo del parlamentario andino, el doctor Gustavo Pacheco Villar. Pido fuertes aplausos. Honorable almirante Jorge Montoya Manrique, congresista de la República, vocero de nuestra bancada de Renovación Popular. Un honor, embajadora Vázquez Rivas Plata, honorables autoridades del Estado Mayor, honorables almirantes, vicealmirantes, almirantes, honorable Marina de Guerra del Perú, almirante Llosa, doctor honorables invitados, asesores, presentes.
Hoy es un día singular porque se presenta y se agolpa ante mis ojos la estrecha relación que existe entre la gloriosa Marina de Guerra del Perú y el Congreso de la República, y cómo el peruano del milenio, el almirante Miguel Grau, a la vez fue congresista y a la vez dirigió el Parlamento de la República, y cómo nos unió desde entonces de forma serena, firme, constante, consecuente a los ideales de la defensa de los límites y la soberanía de nuestro país. El almirante Grau en vida, en muerte y en su obra infinita nos ha legado esta estrecha relación que tenemos entre la Marina de Guerra del Perú, la política peruana, el Congreso de la República y la defensa del mar de Grau. Hoy, nuestra bancada de Renovación Popular tiene en su seno a un defensor de la paz, a un hombre que marca el camino del trabajo diario de la hermenéutica parlamentaria en el Congreso de la República y en concreto lidera nuestra bancada de Renovación Popular por tercer año consecutivo. El almirante Montoya continúa en esa estrecha relación de unirnos a la Marina de Guerra del Perú y al Congreso de la República por un solo ideal, por un solo objetivo, que es la defensa de nuestros intereses soberanos. Para mí es un honor caminar a su lado. He cumplido, almirante Montoya, este año, en el mes de junio, 50 años en la política peruana. Y lo digo con honor. Yo que vengo de otro lugar donde también hay marina de guerra, en el lago Titicaca, es el lago nacional, puro, tierra de luz, pensamiento y libertad. Y allí desde niño también he visto a la Marina de Guerra. Es un honor, almirante, caminar juntos y que podamos compartir en la memoria de Grau este homenaje, este simposio, esta mirada hacia el mar. Ayer mismo, el almirante Iampietri fue recordado y eternizado en un parque que lleva su nombre. El almirante Iampietri ha estado hace muy pocos meses junto con nosotros, trabajando, luchando, mirando el país, congresista de la República, vicepresidente. El alcalde Carlos Cruz ha puesto en su memoria un parque en la avenida Holguín, parque bonito, y se le ve a él enhiesto, erguido, nunca muerto, siempre infinito. En su memoria, almirante Iampietri, mi cariño siempre de esa gran amistad que nos ha unido en defensa de la democracia, en defensa del país. Como el año pasado el almirante Montoya, junto al almirante Cueto, que trabaja con nosotros en la bancada, que es congresista de la República también. El almirante Montoya lideró la restitución de la democracia, la defensa de la Constitución, el 7 de diciembre del año pasado. Y aquí estuvo dirigiéndonos, y aquí estuve a su lado, viendo la patria, porque en cuestión de horas podían, una vez más, arrancar nuestra paz. Pero la presencia del almirante Jorge Montoya Manrique para nosotros es crucial, fundamental. Es muy respetado del Congreso, es muy respetado en la Marina y en la sociedad del Perú. Ayer también estuvimos con el almirante Tubino, también congresista de la República, y marino. Podría seguir dando ejemplos, pero me congratula que podamos en sede parlamentaria, en esta sede del Senado, del antiguo y del futuro Senado de la República. Ya en primera votación, el Congreso de la República ha aprobado la reforma constitucional para restituir la Cámara Reflexiva, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Almirante querido, desde que se fue el Senado, desde que se anuló el Senado en la Constitución del 93, la clase política parlamentaria no ha hecho más que caer, incluida mi generación. Los senadores siempre pusieron el tono reflexivo a la mirada política del país, a la escena contemporánea del espejo público. El Senado siempre ha sido sosegado, lleno de gentes principales,
de gentes que ya han transcurrido con éxito su vida. En todos los partidos políticos, en todas las bancadas, han habido honorables senadores de la República que sabían defender con su ideología, con su inteligencia, con su experiencia, los caminos por donde teníamos que discurrir, mientras que la Cámara de Diputados era más bien la Cámara política, la Cámara de Senadores y la Cámara reflexiva. Va a volver la Cámara de Senadores si es que el Congreso de la República en la próxima legislatura, según manda el artículo 206 de la Constitución, vota en segunda instancia la restitución del Senado. Quiero remontarme en la defensa del MAP, en esa proyección infinita que tuvimos desde Caral, hace 5.000 años. La patria andina, lo digo desde el Parlamento andino, la patria andina era una sola. Desde Caral, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, Virreinato del Perú. Para conocimiento de los presentes, en los archivos de la Cancillería de la República del Perú y en el Archivo General de la Nación están las Islas Malvinas como parte del territorio peruano, porque el virreinato del Perú abarcaba todo, hasta el Atlántico. Éramos un país un virreinato bioceánico. Cuando Argentina demanda a Inglaterra, al Reino Unido, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, contra las llamadas Falkland Islands, en la restitución de las Islas Malvinas, vinieron aquí, al Perú, con los oficiales de los planos, con los cuales estaban incluidos dentro del mapa peruano, las Islas Malvinas. La gloria de Grau, la gloria de la Marina de Guerra del Perú, la gloria histórica de nuestro mar no solamente fue al Pacífico, sino que fue al Atlántico. Luego ya se creó el Virreinato de la Plata y entonces Argentina empezó a tener su propio rumbo. He hablado del Tahuantinsuyo, y es que en mi tierra, en Lago Titicaca, la cultura tiahuanaco que precede la cultura del Tahuantinsuyo, de allí salen Macucapas y Mapaojo, dos emperadores incas, para fundar en Cusco el imperio más grande de América, el Tahuantinsuyo. Uno de ellos, el expansionista, el más grande, Pachacute, descendiente de Manco Cápac, generó una visión continental, una visión de cómo ver desde el Perú la unidad andina. Y su hijo, el príncipe Tupac Yupanqui, fue enviado por el Inca hacia la Polinesia. Ustedes conocen marinos heroicos, la historia completa del Inca Tupac Yupanqui. Pero el Inca Tupac Yupanqui llegó hasta la Polinesia. Si Cristóbal Colón es el descubridor de América, pues Tupac Yupanqui es el descubridor de Oceanía. Mutatis mutandis. El príncipe Tupac Yupanqui partió desde Tumbes y desde Manta, rumbo con enormes, inmensas embarcaciones a la Polinesia. Y luego regresó Mangareva, y luego regresó por Isla de Pascua. Y ustedes pueden ver en Mangareva hoy y en Isla de Pascua restos de la arquitectura y la ingeniería inca, que son idénticas a Sindustán, a las chulpas de Sindustán en Puno, esa necrópolis que tenemos en el altiplano, y que no puede ingresar una hoja de afectar entre dos piedras, entre dos rocas. Está en Mangareva y está en Isla de Pascua. Lo mismo que tiene Machu Picchu, lo mismo que tiene la piedra de los 12 ángulos, lo mismo que ejerce en Cusco su soberanía. De forma que la Marina de Guerra del Perú es para nosotros una insignia. Y nosotros tenemos un estandarte principal en el Almirante Montoya, en nuestro Congreso de la República. En el Parlamento andino vemos con singular preocupación la defensa de nuestras 200 millas, la defensa de nuestra soberanía. Estamos atentos desde la Secretaría General del Pacífico Sur, donde está en Guayaquil nuestro embajador Pérez Sánchez Cerro, como secretario general,
peruano que dirige esta Secretaría General, ahí están 4 países, ahí están los mares de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y trabajamos continuamente en la defensa del mar. Me tienen siempre a su disposición para lo que pudieran necesitar en la defensa de nuestra soberanía y límites. Gracias, almirante querido, almirante invitado, por permitirme inaugurar este simposio con gente notable, honorable, por la gloria del Perú, por la gloria del Mar Menor. Buenos días. Gracias también al parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar por las palabras inaugurales de este simposio del Mar de Grano. El primer tema a tratar es la Política Nacional Marítima 2019-2030 y la implicancia de desarrollar los intereses nacionales en el Mar de Grano. Tenemos como expositor al contraalmirante Juan Carlos Biozapasos, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú y secretario técnico de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el ámbito marítimo. Y use la palabra. Buenos días a todos. Señor almirante, Congresista de la República, Jorge Montoya Manrique, señor vicealmirante César Ernesto Colunge Pinto, jefe de Estado Mayor General de la Marina, señor parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, señora embajadora Elvira Velázquez de La Plata, señor vicealmirante Carlos Navarro Elías, comandante general de la Marina, señor vicealmirante Javier Claudio Villarán, presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, señores oficiales, personalidades, damas y caballeros. Es para mí un honor poder hablar una exposición sobre la importancia del mar, la política marítima, en el hemiciclo Raúl Porras Bengoechea, antigua sede del Senado de la República, como bien ha señalado con Gustavo Pacheco, remembrando la presencia de la Marina de Guerra del Perú en el Senado, a través de figuras destacadas como el almirante Gustavo Montero y en la Cámara de Diputados con el gran almirante del Perú. Sin duda para nosotros, los marinos de guerra, que seguimos esa estela, es un privilegio estar aquí esta mañana. Y el tema que voy a hablar en unos minutos es sobre una de las cosas más importantes que ha generado el Estado peruano en los últimos tiempos, y es la emisión, la promulgación de una política nacional marítima, un anhelo de muchos años, de muchos profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas, para que nuestro país, un país esencialmente marítimo, su pasado y su futuro, por supuesto el presente, vinculados al mar, inexorablemente. Sin embargo, por generaciones, esto no ha sido visto de esa manera, por diferentes circunstancias, hasta que finalmente el año 2019 se emitió este documento trascendental, que va a permitir a los peruanos dar un mejor uso a su mar. En primer lugar, quisiera algo, vamos a ir avanzando para poner un video para ponernos en el escenario correcto. Perú, país que atraviesa su historia, siempre está estrechamente ligado al mar. Un dominio marítimo de más de 800.000 kilómetros de superficie. Una franja de costa de más de 2.000 kilómetros de longitud. Tiene una de las biomasa fábricas de
Todo es potencial es sustento para que el Estado destine medios para investigar, vigilar, proteger y explotarlo racionalmente en beneficio de la nación. La política nacional marítima fue aprobada en diciembre de 2019, producto de arduo esfuerzo de los miembros de la Comisión Multisectorial de Revisión del Estado del ámbito marítimo, COMAE, la que se encuentra a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros e integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Cultura y Defensa. La política nacional marítima es de carácter multisectorial y su Secretaría Técnica está a cargo de la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Intereses Marítimos. La política nacional marítima está compuesta por 5 objetivos prioritarios aplicables al ámbito marítimo. Fortalecer la influencia del Perú internacionalmente. Fortalecer las actividades productivas de forma racional y sostenible. Incrementar el comercio de manera sostenible y diversificada. Asegurar la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas. Fortalecer la seguridad. La política nacional marítima constituye el deseo colectivo de los actores del ámbito marítimo de manera articulada, integrada y sistemática para lograr un óptimo aprovechamiento y beneficio del pueblo peruano y alcanzar en el largo plazo el industria de potencia oceánica regional. Este va a ser el sumario de la exposición. Vamos a tocar varios temas de manera ágil, que va a centrarse principalmente en conceptos vinculados evidentemente al mar. Siguiente, por favor. El dominio marítimo, el mar de Grau. El segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde, gran demócrata recordado por todos nosotros, gran admirador de la figura del almirante Grau, que como otorgó en su primer gobierno el título de gran almirante de Perú en el 67. Por una ley del Congreso en ese momento se dio a la recuperación de nuestro dominio marítimo recogido en la Constitución de 1979, pocos años atrás, y actualmente la vigente del año 93, con el nombre del Mar de Grau. Podemos ver nosotros tenemos una extensión del litoral de Perejil y más de 3.000 kilómetros de costa, es decir, una extensión que pocos países del planeta pueden exhibir o poseer, y más aún frente a la riqueza que alberga estas aguas, una de las más ricas, valga la redundancia, del planeta. Este es el mar. ¿Cómo se llama? El mar nuestro, el mar de Grau, el mar peruano, y su proyección hacia el mundo. Tenemos, en primer término, el vínculo central con el mar, que bien ya lo señalaba el Checo, de las antiguas culturas, un poder naval, es decir, una fuerza naval capaz de proteger esas aguas desde el inicio del encuentro de los dos mundos, occidente y el mundo andino, con la Armada del Mar del Sur, que se empleó fundamentalmente para defender la costa del nuevo virreinato de las incursiones de los piratas y corsarios ingleses y holandeses. Actualmente, por supuesto, tenemos un poder naval moderno que es fundamental para la vida nacional. La Marina de Guerra del Perú, su función principal es entrenar, educar y entrenar a nuestro personal para que esté listo a enfrentar las situaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional en nuestro ámbito que la Constitución señala. Y para ello es una lucha permanente, una batalla permanente de tener entrenados a los personal, como decimos, conseguir los recursos y también
motivar a nuestra ciudadanía a través de la conciencia marítima, que entienda por qué, basado en la reflexión, por qué es necesario contar con estos medios. ¿Cuál es su altísimo costo? Su necesidad de estar operada por gente altamente calificada en términos tecnológicos, en términos operativos y en términos estratégicos. El 82% de nuestra actividad, de nuestra población, mejor se vive cerca del mar o en la vía fluvial, porque nuestra extensión, el caso de la Marina de Guerra, no solamente se limita a este perfil de costa, sino también, por supuesto, a la Amazonía, a los ríos de las cuencas amazónicas y al lago Titicaca. Un tema que es fundamental, también de importancia, del tema que estamos tratando, es que el 93% del comercio exterior se realiza por mar. A raíz de la Constitución que hoy ya tenemos vigente, este comercio se ha incrementado. El libre mercado es favorecido para que ingresen como que salgan productos de nuestro país, favoreciendo la economía de las familias peruanas. Nuestra posición, como ustedes pueden apreciar, es privilegiada, nos proyecta hacia el Asia-Pacífico, nos ha permitido también tener tratados internacionales de comercio importantes con esta zona, con esta parte del planeta, el océano Pacífico, donde hoy se moviliza la mayor cantidad de productos a través de los buques que navegan por estas aguas. Tenemos un enorme potencial de desarrollo de recursos vivos y no vivos. Muchos de ellos aún no han sido explorados por el tema que se encuentran en muchos de los casos en los fondos marinos. Conocemos bien que tenemos una biomasa privilegiada, somos los primeros productores de harina de pescado, tenemos una variedad enorme, tanto de pescado como de marisco, que no lo conocemos. Eso llevó a la necesidad de tener una política nacional marítima para darle un mejor uso a todos esos beneficios que aquí señalamos. Y entonces nos damos con que el Perú es un país marítimo, amazónico, andino, bioceánico y con presencia en la Antártida. Y yo diría, además, con muchos intereses, ya no solamente marítimos, sino intereses oceánicos a lo largo del planeta. Siempre. Y quiero presentarles un primer concepto interesante que lo venimos desarrollando en la Marina de Guerra en Perú desde hace muchas décadas, con la ayuda, por supuesto, de instituciones, del Instituto Histórico Marítimo, donde concurren no solamente marinos, sino destacados profesionales, historiadores, diplomáticos, hombres y mujeres de ciencia, que nos han permitido a lo largo de los últimos 60 años trabajar doctrinas, estrategias para impulsar una política marítima sobre la base de la realidad que caracteriza ese mar que tenemos. Primero, tenemos estos conceptos que ustedes los pueden apreciar. El primer término, deseo colectivo de la nación de usar y proteger nuestro ámbito marítimo constituido por el dominio marítimo. Es decir, una voluntad que no necesariamente siempre ha estado presente en el devenir histórico del Perú. Una voluntad de usar ese mar en provecho del país y de su población. Ello implica la siguiente idea, aprovechando sus recursos mediante el desarrollo de actividades en todos los campos. Es decir, una acción integral, un buen uso de ese mar, como dice el siguiente concepto, máximo beneficio, donde en nuestro dominio marítimo, a través de, entre otras cosas, el estudio con la comprensión exacta de la realidad marítima y aquellos elementos que son sus principales
componentes, o que puede generar algunos cambios sustanciales e importantes, o aspectos climáticos, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que está a puertas de llegar a nuestras costas de una manera, de acuerdo a las proyecciones, bastante significativa, y que es además que aparece con bastante recurrencia con todos los estragos y las dificultades, pero también las oportunidades que ello significa. Siguiente, por favor. Aquí deseo mostrarles todas las actividades que se dan en torno al mar. A veces esto pareciera que es demasiado evidente, que todos lo conocemos, pero no necesariamente todos, o la mayoría, o el Perú, los peruanos, reflexionamos sobre todo estas bondades y lo que requiere, por tanto, manejarlo bien, gobernarlo bien. Le llaman algunos también una adecuada gobernanza marítima. Para ello hay que comprender toda la realidad, todo lo que afecta estas condiciones. Por ejemplo, el comercio de transporte marítimo es un hecho fundamental. Lo decíamos en Perú, pero en el mundo en general, el transporte marítimo es vital. El comercio mundial se mueve a través del mar, en los diferentes puertos a lo largo del planeta. Cada uno tiene sus particularidades y nosotros, país, los peruanos, podemos llevar mucho de nuestra cultura en nuestros productos, como por ejemplo, actualmente estamos haciendo el Verde Unión, que está pronto a llegar, acaba de pasar por el canal de Suez y estará pronto a llegar a Italia, que es un trabajo también de la Marina de Guerra del Perú, pero compartido con Relaciones Exteriores, con Perú. Es decir, esta política y otras cosas, otros temas importantes, estratégicos, lo hacemos de manera multidisciplinaria, porque en la Marina creemos que los esfuerzos del Estado deben ser eficientes, compartidos, y no de manera separada y aislada, como se ha caracterizado durante mucho tiempo en algunos sectores. Podemos ver aquí, desde temas vitales, como el transporte, como la pesca, que conocemos bastante bien, que se ha ido regulando y mejorando su explotación, merced también el estudio científico que hace, por ejemplo, el Instituto del Mar del Perú, MAR. Los deportes náuticos, que son, como todo deporte, beneficiosos para la juventud y la niñez, que nos falta extenderlo mucho más, hacerlo mucho más accesible a las clases con menos recursos, diferentes actividades en el mar que son beneficiosas, como digo, para todos. Fuente de energía, los fondos marinos minerales, falta mucho por explorar aún. Es decir, y todo esto tiene que ser protegido, y ahí en la Marina de Guerra del Perú, desde la nación, el Estado independiente y al poco tiempo la República, estableciendo ese modelo que hoy lo apreciamos, tener la separación de poderes, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia, nos permite proteger esos intereses a través de nuestra institución, la Marina de Guerra del Perú. Siguiente, por favor. Aquí quería yo hablar de un poquito más, hablar un poco más del comercio marítimo, que creo que es una actividad fundamental para el desarrollo del Perú, donde muchas empresas, muchos peruanos que hacen trabajan sus productos, desde por ejemplo una prenda de alpaca construida por un pequeño empresario, con tejedoras de cuno, las puede trasladar al mundo a través de la vía marítima, nosotros la aérea también, pero cuando son grandes volúmenes, ustedes saben, se recurre a estos buques de carga. Transporte marítimo, puertos terminales, aduanas, toda una serie de actividades que están comprometidas en el transporte marítimo y que no necesariamente, hasta hace poco tiempo, caminaban de la mejor manera. Esta política
en la que ya se ha promulgado y venimos trabajando, en lo que voy a comentar más adelante, que es la Comaín, tiene como misión hacer más eficiente el trabajo no solamente del sector público, sino también de las empresas y de todos los que están vinculados a esta actividad económica. Es un tema sin duda estratégico para el país. Como por ejemplo, recientemente se ha estado debatiendo y aprobando algunas normas sobre el cabotaje. El cabotaje también es un tema importante que tiene que generarse en las condiciones no solamente a nivel de la legislación, sino a nivel de la inversión. Estudiarse los problemas que actualmente, el tema de la carga, el tema del cabotaje sea un éxito y permita liberar nuestras carreteras. Es un gran reto, difícil de afrontar. Por supuesto que cada día haya más empresas dedicadas al ámbito marítimo, que crezca la comunidad marítima. Creemos que es también desde nuestra óptica, la Marina del Perú, que contribuimos al desarrollo, apoyamos el desarrollo, nuestra función tradicional de proteger la línea de parte de nuestra doctrina para el comercio, porque creemos por nuestra profesión que el comercio marítimo es fundamental. Y de ahí nuestra cercanía profesional desde siempre de apoyo al desarrollo, de valoración del comercio, de valoración del sistema democrático del Estado de Derecho. Sí. Por supuesto, la realidad marítima tiene pues, en el mar, la fauna y todo lo que hay en torno a él es muy particular, lo conocemos, sabemos que somos una potencia en ese sentido, tenemos un potencial enorme, tanto en recursos subacuáticos como en recursos minerales, que tienen que ser protegidos y fomentada su explotación de manera responsable, sostenible y que principalmente contribuya al desarrollo del país. Entre otras actividades que aquí podemos ver es la explotación de recursos marinos no renovables. Siguiente, por favor. Esto también es otro tema fundamental, está vinculado que la Marina de Guerra del Perú, en coordinación con el Consejo del Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, está poniendo una alternativa para mejorar los ingresos del país, la industria naval, la construcción naval, en la cual la Marina de Guerra del Perú tiene experiencia desde el tiempo de la colonia, del tiempo del Renato. Eso fue recogido posteriormente en los años a mediados del siglo XIX por la Factoría Naval de Bellavista y a partir de los años 50 con la creación del Servicio Militar de la Marina, donde se han construido a lo largo de estos 70 años buques de alto bordo, desde buques de guerra a cargueros, buques graneleros, que han hecho incrementar en su momento lo que fue la compañía de vapores, lo que es el transporte marítimo nacional. Y actualmente, después de algún tiempo de ausencia, se retomó la construcción naval de alto bordo y se inauguró en el año 1958 con la construcción del BAP Zorritos, un petrolero. Se hizo con resistencia metálica, fue el primer buque de alto bordo que se construyó en la región. Es decir, nuestra tradición de construcción naval en realidad es emblemática, pionera, y ha sido retomada hace unos años atrás, después de haber dejado de construir buques en los años 80, por la problemática que todos sabemos, la lucha contra la crisis económica terrible de los fines de los años 80 y la lucha contra el terrorismo. Fuimos retomando las actividades de la industria naval hasta que construimos nuevamente buques de alto bordo, como son el BAP Unión, el buque Escuela Vela, el BAP Pico, el BAP Paita, que está en proceso de terminar su construcción, puesta ya en servicio, otras unidades también importantes, que son las unidades guardacostas, que
permiten que el Perú cada vez tenga una mejor seguridad marítima y reducir las actividades ilícitas en el mar. La industria naval se ha propuesto como una alternativa para generar más puestos de trabajo, directos e indirectos, en la construcción de diferentes tipos de unidades, empezando por la modernización de nuestras unidades de combate en la Marina de Guerra del Perú, que son la razón de ser de nuestra institución. Es decir, dotar unidades modernas, que las que actualmente tenemos ya están próximos a perder ya su vida útil, acabar su vida útil, y tienen que ser reemplazadas por unidades modernas. Y la Marina de Guerra del Perú está apostando, como lo ha hecho desde que nació como institución, por el país, por construirlas aquí, en alianza con astilleros, por supuesto, de primer nivel del mundo, para poder contar con nuevas unidades que garanticen nuestra soberanía en nuestro mar, en nuestras 200 millas de dominio marítimo, que es una función fundamental del Estado, que no es una función menor, que algunos de repente no le dan la importancia, por falta de conocimiento o por falta de lo que en España se llamaría cultura de defensa. Porque estos temas hay que conocerlos, hay que reflexionar. ¿Por qué la necesidad de tener un poder naval eficiente y moderno, capaz de enfrentar diferentes escenarios complejos en estos 200 millas e incluso una proyección oceánica, como es parte de nuestra responsabilidad frente actualmente a la Organización Internacional del Mar, ahora, siendo. También tenemos, por cierto, el tema de la investigación científica, con este buque que es uno de los buques más modernos del planeta, un buque científico que ha hecho ya visitas científicas, viajes científicos a la Antártida, y que es realmente un lujo este buque por todas las capacidades que tiene para la investigación en nuestro mar, que nutre, que tiene unos laboratorios realmente de primera tecnología, que nutre de información así, que permite a científicos nuestros que se embarcan en estos buques a ayudar a digamos, una mejor explotación de nuestros recursos marinos, e incluso, por cierto, investigar la biomasa que existe, en este caso, lo que mencionaba en la Antártida. La investigación científica es uno de los aspectos importantes que se tocan, que se abordan dentro de nuestra realidad marítima y que está relacionado con la política nacional marítima. Desarrollo, puede decir, por favor. Lo del corte náutico ya lo habíamos mencionado, siguiente otro tema vital que hoy en día es fundamental en la vida de los estados, países, que es la protección del medio ambiente, que está sometido a muchos riesgos por la contaminación, por la falta de conciencia del poblador. Conocemos mucho el caso de los plásticos, por ejemplo, cómo estos desechos llegan al mar, en nuestro caso, a través, lo tenemos acá muy cerca, el río Rímac. Uno se va a pasear por el río Rímac y en la desembocadura realmente es de espanto ver la cantidad de desechos que llegan al mar. Y está muy cerca. La Marina de Guerra del Perú, este proceso de concientizar al poblador, lo que llamamos conciencia marítima, estamos trabajando con los niños, porque es ahí, en la educación de los niños, donde tenemos que empezar. Todas estas cosas son de largo aliento y a veces, como históricamente en nuestro país nos ha gustado trabajar o ver los temas de largo aliento, de largo plazo. Para cambiar muchas de estas cosas se requiere largo plazo, se requiere continuidad, se requiere responsabilidad y seriedad. En la Marina de Guerra del Perú creemos que hay que trabajar con los niños y estamos haciéndolo mediante un programa, una campaña bastante amigable. Ya venimos capacitando en estos temas a cerca de 5.000 niños en el Callao, y esto va con largo aliento, porque si no les enseñamos a ellos, porque ellos van a estar después tomando las decisiones de niño, cosa que a mí, por ejemplo, no me enseñaron. Yo soy un chico, está en el colegio, no lo recuerdo por lo menos, creo que no me dejarán mentir, de la
importancia, que hay que cuidar, el tema que hoy es un tema permanente en el estamento político. En cualquiera de los espacios se habla de esta necesidad. Y donde mayor peligro estamos es en el mar y en la Amazonía. De ahí que la Marina de Guerra del Perú viene impulsando una política fluvial amazónica para también, por supuesto, dar un mejor uso a las cuencas del Amazonas y todas las riquezas que ella encierra, siempre por favor. Y esto tiene que ver directamente con el accionar de la Marina de Guerra del Perú, a través de la protección de la acción marítima, de la seguridad marítima, a través de la Autoridad Marítima Nacional, el Director General de Capitanías y Guardacostas, que tiene los medios para controlar los ilícitos. Como se imaginarán, si actualmente tenemos una serie de problemas de la seguridad ciudadana, la seguridad interna, en el mar, como me referí, donde es un vasto territorio, donde es muy complejo identificar quién está haciendo una actividad ilícita, es difícil hablar. Ustedes han visto, en cada cierto lugar, la policía tiene vehículos, pasan en el mar, pues hacer eso es un poquito complejo. La cantidad de buques que se mueven, de embarcaciones, es un tema muy complejo que requiere presencia permanente, tecnología y los medios, las unidades, las embarcaciones y, por supuesto, el recurso humano que lo principal. Y en eso estamos trabajando en la Marina de Guerra del Perú, construyendo en la mano del Servicio Militar de la Marina unidades guardacostas que nos permiten tener una presencia permanente para combatir ilícitos que tienen muchísimas aristas. Es un tema complejo, pero lo asumimos con responsabilidad, con dedicación y con patriotismo. Siempre, por favor. Nuestra responsabilidad es a nivel internacional, que lo trabajamos directamente de la mano con relaciones internacionales, nuestra presencia en la Organización Marítima Internacional, que hemos ejercido liderazgo importante, sucede en Londres, también en parte importante de esto, siendo por favor, sin acelerar. Esto se reduce, lo que ya he hablado, si se quiere, de alguna manera, en esta ecuación, que es parte de la doctrina. La Marina de Guerra del Perú, le decía en ese momento, hace 60 años, un poco más, impulsó una filosofía. Es decir, teníamos un poder naval. Y en un momento, nuestros líderes de esa época dijeron, está bien eso, pero no es la guerra por la guerra, sino tiene que haber una filosofía que sostenga esto. ¿Por qué tenemos un poder naval? ¿Por qué el Perú invierte tanto en esto, en recursos humanos y materiales? Porque tenemos unos intereses que preservar. Y ejemplos de no haber prestado atención en muchas cosas que poseemos. Por ejemplo, las islas guaneras en los años 1870, 60, que nos llevó una confrontación con España. ¿Qué faltó ahí? Interés del Estado en el mar. Y nos llevó con el costo de vida. A fines de los 80, reducción de armamento. ¿Qué impacto tuvo? Un conflicto internacional. Faltaron esas armas, murieron muchísimos peruanos. Todo esto es prevención. El poder naval es preventivo. Para que sean utilizados se reacciona correctamente, profesionalmente. Y no se pueden tomar decisiones como las que se tomaron en esa época, de decir, no, esto no es importante, se reducen apenas 5 años. Estábamos lamentando la vida de muchísimos peruanos, porque hubo elementos que faltó para enfrentar la pasada. Ese es el mensaje que nosotros damos del poder naval y que finalmente termina en este poder marítimo, que incluye todas esas capacidades, la militar, la producción, la infraestructura portuaria, por ejemplo el tema del puerto de Chancay, que va a cambiar esa realidad marítima dentro de poco, y va a tener un impacto no solamente en comercio, sino incluso geopolítico. Esto es fundamental, siempre, por favor. El poder marítimo nos lleva a otra ecuación interesante del potencial marítimo, lo que aún no hemos podido explotar por falta de tecnología, porque los fondos marinos todavía son
cómo podemos llegar ahí, cómo lo vamos a explotar. Eso lo da como resultado una realidad que puede ir cambiando, siempre, por favor. Y esto es nuestro aporte como institución a los intereses marítimos. La seguridad interna, hemos luchado contra el terrorismo de manera denodada, tenemos muchos hombres y mujeres que han enfrentado y otros que murieron, y figuras destacadas como mencionó el doctor Pacheco con la Villa Pietri, nuestro tema de la defensa naval, nuestra soberanía, nuestras millas, el apoyo a las poblaciones vulnerables, el tema de nuestra proyección social, nuestro apoyo a las entidades sociales, tanto públicas como privadas, nuestro trabajo en la Amazonía, de llegar a nuestros compatriotas a los lugares más alejados de las cuencas de la Amazonía. El apoyo al desarrollo de la investigación, como lo hacemos, ya nos hablamos de Marte, y por supuesto, el apoyo a la política exterior del Estado, que la conduce el presidente de la República o el canciller. Siguiente, por favor. Todo ello guiado por la gran figura que significa el gran almirante del Perú, el peruano del milenio, el hijo más querido de la patria. Como bien se ha dicho aquí, parlamentario, diputado, en esa época no existía este edificio, pero sí estaba ubicada acá en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores estaba donde es ahora el Museo de la Exposición, y por supuesto el almirante Bravo, siendo capitán de navío, hizo uso de la palabra en el Parlamento muchas veces, defendiendo con ahínco, con fuerza, lo que él creía que era necesario para la defensa de la patria, procurando, insistiendo en la posición de armamento que no llegó a medias, o no a las mejores condiciones, y que hicieron falta. Por esas mismas visiones equivocadas, para después tener que lamentar las consecuencias. Los escenarios van cambiando y las realidades van cambiando, pero hay cosas que se mantienen a lo largo de la historia, que son constantes. Él, entre muchas frases grandes que nos legó, primero, hablaba en este ciclo tan importante, fundamental del primer modelo de Estado, que dijo alguna vez, en un momento crítico para el Perú, no reconozco otro caudillo de la Constitución, que ha sido una fuente de inspiración para la Marina de Guerra del Perú, como bien lo señaló el doctor Pacheco hace poco, en la crisis que vivió el país hace un año. Y desde una perspectiva del poder naval, el almirante nos dijo, en ese momento capitán de navío, cuánto afianza a una buena escuadra los intereses y tranquilidad y soberanía de la nación. Un hombre con clara visión de lo que debería ser la seguridad en el mar. Finalmente voy a pasar solamente una cosa muy rápida porque no tenemos tiempo. Dale, por favor, siguiente. Para gestionar la política marítima se estableció una Comisión Multisectorial de Acción del Estado en el ámbito marítimo, COMAEM, que ha tenido la gran virtud de reunir a diferentes reparticiones del sector público, como Relaciones Exteriores, representado por la embajadora Velázquez, con quien trabajamos de manera coordinada y permanente, que ha sido una muestra de que el Estado sí puede trabajar de manera conjunta y eficiente. Hemos emitido una política y seguimos trabajando en esa comisión. Siguiente, por favor. Este es un devenir histórico, que ya lo he mencionado, hasta la emisión de la política marítima. Siguiente. La COMAEM funciona de manera permanente, tiene una misión clara, no solamente promulgar, presentar el proyecto, que ha sido promulgado por el Decreto Supremo, sino seguir trabajando en fiscalización, en reuniones permanentes, a fin de optimizar este trabajo. Siguiente, por favor. Esta política es una realidad, ya lo decíamos. Siguiente. Siguiente, por favor. 5 objetivos prioritarios. Ustedes lo pueden analizar: fortalecer la defensa de asuntos marítimos internacionales a cargo de Relaciones Exteriores, fortalecer la actividad productiva en el ámbito marítimo, produce, a cargo de ese, con la participación de otros ministerios, incrementar el comercio de manera sostenible, comercio exterior, asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y fortalecer la seguridad y defensa marina del Perú. Cada lineamiento, cada
comité prioritario tiene un lineamiento, son 38 lineamientos, y servicios que son al final los productos, con lo que se va impidiendo la eficacia de esta política. Siempre, por favor. El servicio de la medición de los productos hay diferentes parámetros que va a permitir a la COMAEN ir en el futuro ir emitiendo informes que tendrán que ser de carácter obligatorio. El siguiente, por favor, finalizando, esta política está alineada con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, cumple con todos estos puntos y creo que una de las grandes lecciones es que tenemos que planear ordenadamente como sociedad y mirar el largo plazo. Los problemas del Perú no se van a solucionar en la próxima gestión. Como decía Bismarck, a diferencia de los hombres de Estado y los hombres que hacen solamente buscan la selección, son que ellos ven la elección de mañana, y los hombres de Estado ven la próxima generación. Creo que es una manera como que deberíamos empezar a ver las cosas. Siguiente, por favor. Reflexiones finales. El Perú es un país marítimo por excelencia, una gran presencia nacional e internacional. Tenemos una posición privilegiada. Creemos que el Parlamento, en opinión particular, se puede hacer mucho para optimizar lo que ya ha venido haciendo el Ejecutivo con la política nacional marítima. Creemos que es importante que el Congreso pueda contar con la comisión que vea funcionando los temas marítimos, fluviales, como lo tienen otros países, por ejemplo, el vecino del sur, entre otros. También tenemos que tener una mirada, creo yo, de los asuntos oceánicos. Actualmente nosotros lo vemos con la proyección, por los interiores, por la política antártica, la presencia del Carrasco ahí, nuestro compromiso con la ONU, la proyección de los 3.000 millas, de la protección de la búsqueda de la protección de la vida en el mar, pero los temas oceánicos son más amplios y queremos que haya una mayor amplitud y también, por supuesto, los ministerios involucrados en el tema marítimo, también, así como Relaciones Exteriores y la Marina de Guerra del Perú deberían de contar con una dirección de asuntos que interesen marítimos, porque los temas marítimos no solamente son exclusivos a las Relaciones Exteriores y a la Marina de Guerra del Perú, sino a todos los sectores que tienen acción directa sobre el mar, porque lo importante de todo esto es generar conciencia en nuestros compatriotas de la importancia del mar. Finalmente quiero agradecer la presentación del señor almirante, profesor de la República, Jorge Montoya Manrique, felicitar a la bancada de la Comisión Nacional por haber tenido la iniciativa de tocar este tema en el primer poder del Estado. Muchas gracias. Gracias también por la exposición al contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos. Nuestra siguiente expositora brevemente le es conferida es la embajadora María Elvira Velázquez Rivas Plata, que es diplomática de carrera, bachiller en Derecho de la Universidad San Martín de Porres, licenciada en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y máster en Ciencias con mención en Usos del Mar en la London School of Economics. Ha sido embajadora ante la Santa Sede en el periodo 2015 al 2021 y actualmente se desempeña como directora general de la Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El tema trata acuerdos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y su importancia para el Perú. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Señor congresista almirante Jorge Carlos Montoya Manrique, señor congresista Gustavo Pacheco, almirante Juan Carlos Llosa, señores almirantes, autoridades, público en general.
Deseo agradecer al congresista de la República, almirante Jorge Montoya Manrique, por la invitación que me ha formulado para participar en el primer simposio del mar que hoy nos convoca, en la sede de nuestro Congreso y en la que recordamos a nuestro almirante Miguel Grau, y en esta sala también a Raúl Correa, nuestro ex canciller y diplomático. Nos propone un programa que representa una aproximación multidisciplinaria a los desafíos que plantea el Perú al uso del mar y sus recursos. Es una valiosa iniciativa que visibiliza el rol crucial que cumplen los océanos en la vida del planeta y en el desarrollo sostenible, así como los desafíos que éste actualmente enfrenta en el contexto de la crisis global mundial. Permítanme leer una cita del Papa Francisco en su Laudato Si, esa encíclica preciosa que nos regaló en el 2015. El Papa nos dice: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El conversatorio que hoy nos congrega se enmarca dentro de ese llamado y propicia una oportuna y necesaria reflexión bajo un enfoque integral y multidisciplinario sobre los intereses marítimos del Perú y su inexplicable interconexión con el espacio oceánico en su conjunto, hacia el cual se proyectan dichos intereses, así como las tareas que como país tenemos para alcanzar las metas del desarrollo sostenible del 2030. El almirante Llosa nos ha presentado nuestras principales acciones e intereses dentro de nuestro dominio marítimo, y entre ellas una de las acciones es nuestra conexión con esos espacios aledaños como son el alta mar y la zona de los fondos marinos, donde también tenemos derechos y tenemos intereses que defender. La exposición a mi cargo se refiere a uno de estos aspectos. Se refiere al acuerdo alcanzado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, conocido como Acuerdo PBMJ, y la importancia que este tiene para el Perú. Para tal efecto, la exposición que presentaré se referirá a los desarrollos de los desafíos de la conservación y del uso sostenible de dicha diversidad biológica en esas zonas más allá de las jurisdicciones nacionales. Me refiero al alta mar y a la zona de los fondos marinos. Luego me referiré al proceso de negociación del nuevo acuerdo y a sus principales aspectos con relevancia para el Perú y para la política marítima nacional. Nuevos desarrollos y desafíos. Los esfuerzos para conservar la biodiversidad marina se concentraron inicialmente en las aguas costeras. Sin embargo, los crecientes desarrollos en el conocimiento del fondo del mar y los potenciales usos de sus recursos genéticos contribuyeron a impulsar la adopción de medidas tanto para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de las zonas bajo jurisdicción nacional, como también para regular la dimensión económica de los recursos genéticos que en ellos se encuentran. Solo en las últimas décadas se ha reconocido el rol que tienen estas zonas en materia de regulación del clima global y de la salud del planeta. La diversidad biológica marina es, como ustedes conocen, la variedad de vida que los océanos y los mares albergan en diversos ecosistemas y contribuyen a su productividad, a su resiliencia ante la variabilidad ambiental y ante las presiones antropogénicas, como el cambio climático, así como también nos provee valiosos servicios para nuestro desarrollo sostenible y requiere que lo garanticemos para las generaciones presentes y futuras. Según la segunda evaluación mundial
Las recientes innovaciones tecnológicas han dado lugar a avances en la exploración y explotación de los recursos genéticos marinos para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas, alimentarias. El ritmo de descubrimiento de nuestras moléculas marinas y sus fuentes ha aumentado rápidamente. Además, el ritmo de descubrimiento de enzimas procedentes de organismos marinos también se ha acelerado y la exploración de su aplicación en procesos industriales y en la economía azul avanza a la par. Cierro comillas. Actualmente puede decirse que estamos en los inicios del conocimiento de dichos ecosistemas y de sus recursos, en un contexto en el que se intensifican las presiones de la actividad humana y del cambio climático y del cambio global ambiental sobre estos aspectos de conservación y sostenibilidad de dicha biodiversidad. Dichas presiones tienen que ver con prácticas de pesca insostenibles, destructivas, con una pesca no declarada, con contaminación, así también con una posible explotación a futuro de fondos marinos. Todo ello es materia de preocupación y todo ello tiene que ser enfrentado. Menciono también el tema de la acidificación de los océanos y, por supuesto, el calentamiento global que está asociado al cambio climático. Esta situación, además, se ve agravada por la desigual distribución de los beneficios que los océanos generan, la cual impacta en la gestión de las políticas públicas de manejo del medio marino, así como en la capacidad científica y tecnológica y en el acceso de los recursos, principalmente para los países en desarrollo. Frente a esta realidad, en el año 2004, a nivel de Naciones Unidas, se inició un camino que ha demorado 20 años para poder establecer, frente a estos nuevos desafíos, un régimen de derechos y obligaciones que nos permita la conservación y el uso sostenible de estos recursos en el alto mar y la zona de los fondos marinos, que no estaban específicamente desarrollados en los instrumentos que forman parte de la gobernanza de los océanos y que tienen como eje a la Convención del Mar. Sin embargo, en los instrumentos que existen, como es la Convención del Mar, como es la Convención de Diversidad Biológica y como son los principios de desarrollo sostenible que emergieron en la conferencia de 1992, se encontraban las bases suficientes para poder construir un sistema. Pero eso suponía que nos pusiéramos de acuerdo todos los estados con respecto a cómo se iba a delinear este régimen, qué aspectos tenían que comprender para poder garantizarnos esa conservación y uso sostenible de estos recursos, cómo podían beneficiarnos para justamente hacer una distribución equitativa de estos beneficios derivados del uso de estos recursos genéticos, que era un desarrollo nuevo, que es un desarrollo nuevo y que tiene que ver con la salud de las personas. En los fondos del mar podemos encontrar respuestas, por ejemplo, para encontrar medicinas que curen el cáncer, por ejemplo, o que tienen que ver, por ejemplo, las operaciones de huesos para recoger huesos, o también en la industria, en materia de fibra óptica. Es decir, en los fondos marinos podemos encontrar respuestas a través de la ciencia y de la tecnología, pero de una ciencia y tecnología a la que todos tengamos acceso y de cuyos beneficios también toda la comunidad internacional pueda beneficiarse. No es la ciencia la que genera el derecho se forma y se genera de manera consensuada entre todos los estados. Bueno, de eso se trató justamente el proceso de negociación que se desarrolló a partir del año 2004, convocado por Naciones Unidas. En ese proceso se fueron definiendo, se fueron concretando a través de un diálogo muy interesante entre ciencia, entre política y derecho, aquellos consensos sobre los elementos que debían estar presentes en este nuevo régimen. Y para ello se tenía que trabajar, como señalé anteriormente, sobre aquellos instrumentos que conforman la gobernanza de los océanos. Y uno de ellos, el principal, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
en lo que se refiere, en este caso en particular, a los aspectos de derechos y deberes en el alta mar y en la zona de los fondos marinos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, en un aspecto importante que es relacionado con la protección del ambiente. En base, digamos, a estos derechos y deberes que estaban definidos y que se aplican tanto en las zonas de jurisdicción nacional como fuera de ellas, se fue construyendo este sistema. Por ejemplo, en el caso del alta mar, la Convención establece que en este espacio no puede ser sometido a la soberanía de ningún Estado, que en ese espacio existen las libertades de alta mar, esas libertades que conocemos y que se refieren a la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de contenido de cables, la libertad de construir disciplinas artificiales, instalaciones, la libertad de pesca, la libertad de investigación científica. Pues todas estas libertades tenían que respetarse, ¿no es cierto? Pero las libertades no significa ausencia de reglas, sino el libre acceso de los estados hacia estas áreas. Y estas libertades están sujetas a ciertas condiciones y regulaciones. Este era uno de los componentes que había que considerar en la construcción de este nuevo régimen. Otro aspecto también a considerar, en este caso, en la zona de los fondos marinos, tenemos que existe una autoridad, ¿no?, que se encarga de la regulación de estos fondos, y lo que es importante es la noción del patrimonio común de la humanidad, ¿no? En función del cual se señala que en esta zona, todos los recursos minerales, sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la zona, que están aquí, son considerados patrimonio común de la humanidad y deben ser administrados en beneficio de toda la humanidad. La autoridad de los fondos marinos es responsable del seguimiento, de la inspección, de la toma de medidas para asegurar el cumplimiento de los operadores que están comprometidos en la minería de los fondos marinos y en las actividades relacionadas. La investigación científica en esta zona se realizará también exclusivamente por fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad. Asimismo, las normas generales de la CONEMAR sobre investigación científica marina establecen que las actividades de investigación no constituyen un fundamento jurídico para ninguna reivindicación sobre parte alguna del medio marino o sus recursos. Es sobre esta base que se negocia, sobre estos elementos, en este diálogo entre todos los países que se realiza durante estos 20 años, que se tienen que encontrar consensos para ver cómo se van a aplicar a esta nueva realidad que era el uso, la conservación y el uso de la diversidad biológica en estas áreas, más allá de las jurisdicciones nacionales, y también a lo que era una gran preocupación en la comercialización, ¿no es cierto?, de los recursos genéticos derivados de la utilización de estos recursos. Entonces, estos eran aspectos que venían de la Convención del Mar, como también las medidas a las que me he referido relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente marino, más allá de las jurisdicciones nacionales. Esto está en la parte 12ª de la Convención, y en ella se establece que es un deber de los Estados proteger y preservar el medio ambiente marino, inclusive a través de medidas que protejan ecosistemas raros o frágiles, así como los hábitats de especies agotadas, amenazadas o en peligro y otras formas de vida marina. Estas obligaciones comprenden tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control sean conducidas sin causar daño por contaminación a otro Estado y a su medio ambiente. Estas medidas, las medidas de la parte 12, se aplican en todo el océano y deben leerse de manera conjunta con las disposiciones específicas relativas a las fuentes de contaminación. A este marco jurídico que estaba diseñado en la Convención del Mar, se le agregan normas y principios del derecho internacional ambiental que fueron impulsados a partir de 1992 por la Conferencia de Río, entre ellas el enfoque precautorio, el principio del contaminador paga o el enfoque ecosistémico.
Estos principios también estarán recogidos en el nuevo acuerdo y contribuirán justamente a la mejor gestión y conservación de estos espacios que están fuera de nuestras haciendas libres. En lo que se refiere a la Convención sobre Diversidad Biológica, esta no establecía un régimen para los recursos genéticos en el alto mar. Si lo hubiera hecho, no hubiéramos tenido todo este desarrollo posiblemente. La Convención sobre Diversidad Biológica se concentraba en esos aspectos de carácter de utilización de recursos genéticos, pero dentro, ¿no?, de las zonas bajo jurisdicción del Estado, dentro del territorio del Estado y dentro de las zonas marinas bajo jurisdicción nacional, ¿no? Pero sí, si bien, o sea, en el caso de los recursos genéticos no lo hacía, en el caso relacionado con medidas de gestión y de protección de la biodiversidad más allá de las zonas bajo jurisdicción nacional, sí la Convención sobre Diversidad Biológica establece también medidas y también establece lineamientos y llamados. Particularmente me refiero a la invitación que hace a los estados a establecer áreas protegidas para conservar la diversidad biológica, pidiendo que los estados cooperen en este proceso, dado que es necesario conciliar diferentes intereses en estas zonas, intereses de navegación, intereses también, por ejemplo, de desplazamiento, ¿no?, de especies marinas que van en esos trayectos, zonas que están sujetas o expuestas, ¿no?, por su carácter sensible, el carácter sensible de la biodiversidad. En ellas se encierra que están expuestas a diferentes presiones que pueden venir de actividades que se desarrollan en el área. Entonces, la cooperación. Un fuerte mandato que es el proceso de negociación. Luego de estos 20 años, entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a un acuerdo que fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023 y que se envió a la firma el 20 de septiembre del 2023. Se cerrará el proceso de firma el 20 de septiembre del 2025 y se tiene la expectativa que para la reunión del próximo año, del 2025, en París, la Conferencia de los Océanos, este acuerdo ya pudiera estar en vigor. Para que entre en vigor se necesitan 60 ratificaciones. En el marco de la sesión en que se adoptó el acuerdo, por consenso, el Perú formuló la siguiente declaración, que recoge su posición con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual no es Estado parte. Comillas. En sintonía con lo que se contempla en el preámbulo y en el artículo 5, inciso 3 del acuerdo, el Perú desea dejar constancia de su condición de Estado no parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con lo que las disposiciones de esta solo le resultan aplicables en aquello que constituyan derecho internacional consuetudinario o refleje principios generales del derecho. Una declaración que incluimos en los diferentes instrumentos relacionados con el mar a los cuales nos vinculamos, porque el mar es una realidad global y está relacionado con tratados y convenios internacionales y no podemos dejar de participar en esa gobernanza en la cual además tenemos que defender nuestros intereses y afirmar nuestros derechos con una activa participación. Esta declaración, decíamos, es en sintonía con lo que indica el tratado. ¿Por qué? Porque en el preámbulo, en el artículo 5 del acuerdo, se señala explícitamente que la situación jurídica de aquellos estados que no son parte de la CONMEMAR no se verán afectados por el presente acuerdo, tal como se establece en el derecho de los tratados. La inclusión de dichas disposiciones tuvieron como finalidad justamente facilitar la universalidad de este nuevo instrumento. Debe señalarse también que en el preámbulo del nuevo acuerdo se enuncia el
respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia política de los estados. Y con relación a la aplicación de las disposiciones del acuerdo, es importante resaltar que el artículo 4 del acuerdo BBNJ señala que este tratado no se aplicará a buques de guerra, a unidades militares o unidades navales auxiliares. Sin perjuicio de ello, se dispone que se adopten medidas apropiadas para que tales buques o naves actúen en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con las disposiciones del acuerdo. Debo señalar también que en virtud del artículo 5 del acuerdo, este se va a interpretar y aplicar de manera que no vaya en detrimento de los instrumentos y los marcos jurídicos pertinentes ni los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes, y que promueva la coherencia y la coordinación con estos instrumentos, marcos y órganos. La inclusión de esta disposición es muy importante, porque en el alta mar, donde hemos visto que existen las libertades del alta mar, también existen diferentes regímenes, unos dedicados a la navegación, otros que regulan los aspectos del transporte marítimo comercial, otros que están regulando los temas de contaminación, y otros muy importantes para nosotros, como son los organismos regionales pesqueros, las OROS. Somos parte de la ORO del Pacífico Sur. Entonces, con esta inclusión se garantiza, ¿no?, de que son estos regímenes los que seguirán trabajando y se deberá estar implementando las normas de acuerdo con sus propios estatutos y su propio marco normativo, ¿no?, en este ámbito para aquellos temas en los cuales son competentes, pero que deberá efectuarse la debida coordinaciones. El acuerdo BBNJ contiene un preámbulo, algunos elementos he mencionado, tiene 76 artículos en 12 secciones, ¿no?, en las cuales se consideran 4 aspectos o 4 ejes que fueron parte del paquete de negociación que se examinó durante todo el proceso, digamos, de construcción del régimen. 1, los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a distribución de beneficios. 2, las medidas como los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas. 3, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y la transferencia de tecnología. El tema de los recursos genéticos está en la parte 2 y considera la participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de estos recursos. La rica biodiversidad del alta mar y de los fondos marinos y la importancia comercial de los recursos genéticos fue uno de los principales elementos catalizadores en la gestación de este acuerdo. En tanto, como señalé antes, la Convención de Diversidad Biológica no lo consideraba. En la negociación de esta parte del acuerdo, el Grupo de los 77 y China, del cual forma parte el Perú, impulsó que este régimen se sustentara en la noción de patrimonio común de la humanidad. Como resultado de la negociación, dicha noción fue recogida como uno de los principios generales del acuerdo. Y bajo este criterio se estableció que ningún Estado podrá reclamar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre los recursos genéticos marinos en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Tampoco se reconocerá reclamación o ejercicio de soberanía o de derechos soberanos. Y se excluyó así que la utilización de la biodiversidad marina con fines comerciales pudiera considerarse una libertad del alta mar. Lo que existe libertad es para la libertad de investigación, pero está sometida a todo este régimen. En lo que se refiere a los beneficios que se derivan de las actividades relacionadas con los recursos genéticos y la información digital sobre la secuencia de los recursos genéticos, las cuales tienen igual valor, estos se enmarcan dentro del objeto de contribuir a la realización de un orden económico internacional justo y económico, que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de toda la humanidad y en particular los intereses y las necesidades de los estados en desarrollo.
Estos beneficios pueden ser monetarios y no monetarios. En el caso de los monetarios, la COP decidirá las modalidades para compartirlo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Acceso y Distribución de Beneficios. En la fase previa a dicha decisión, las partes desarrolladas pagarán contribuciones anuales al Fondo Especial, cuya tasa será el 50% de la cuota que dicha parte deba aportar al presupuesto aprobado por la Conferencia de las Partes. Las disposiciones de esta sección no serán aplicables a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente ni a las actividades relacionadas con la pesca, las cuales, como señalé antes, tienen su propio régimen. Sin perjuicio de ello, el acuerdo prescribe que estas disposiciones sí serán aplicables a aquellos peces o recursos marinos vivos cuya composición genética o bioquímica esté siendo preservada. Otro aspecto de este paquete de negociación y que forma parte ahora de la parte 3 del acuerdo son las medidas y mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. Estas tienen que contribuir a la conservación y al uso sostenible de estas áreas con especiales características. El establecimiento de estas áreas es un elemento central del enfoque precautorio y del enfoque ecosistémico que utiliza la Convención de Biodiversidad Biológica y que invita a los estados a establecerlas para conservar la biodiversidad. Los criterios indicativos para proponer estas áreas figuran como anexo y las propuestas para establecer estos mecanismos de manera individual o colectiva se presentan a la Secretaría, pasan por un examen del órgano técnico correspondiente, luego se debe hacer consultas en los estados y finalmente es a nivel de la conferencia de las partes que se adopta la decisión con respecto al pedido formulado. Y el otro aspecto importante en esta sección es la cooperación, que es, como dije anteriormente, crucial por los diferentes intereses y actores en juego. El otro aspecto del Pacto Hostil era la parte cuarta, está en la parte cuarta relacionado al impacto ambiental, que tiene por objeto prevenir, mitigar y gestionar aquellos impactos adversos significativos a fin de proteger y preservar el medio marino. Estas evaluaciones de impacto ambiental y su procedimiento fueron detallados en el nuevo acuerdo. Y hay otro aspecto del Pacto Hostil que es transversal a todos estos temas y es la creación de capacidad y de transferencia de tecnología marina. Este es sumamente importante porque también cubre todo el intercambio de información, la utilización de datos, los resultados de las investigaciones, la difusión de la información y permite justamente que no veamos a los recursos genéticos como un aspecto distante, ¿no? Como una realidad lejana, sino a la que podemos tener acceso y a través de ello promovamos también la ciencia y la tecnología de nuestro país, que nos es tan importante. Bueno, luego de ello, explicarles estos aspectos generales, mencionar también, porque ya no tengo tiempo, hay todo un mecanismo, ¿no? de cómo opera, cómo va a operar la conferencia de las partes, los órganos técnicos que se establecen, un mecanismo financiero. La primera conferencia de las partes, cuando se dé la ratificación de los 60 estados y comience a funcionar el sistema, tendrá que tomar decisiones ya más específicas sobre la regulación de este régimen. Por otro lado, también habrá una secretaría, ¿no? Cuya sede está bajo Fenice. Si me permiten solo mis conclusiones. Una eficiente implementación de la política nacional marítima no se puede abstraer de los intereses nacionales en espacios más allá de la jurisdicción del Estado peruano y en otros espacios jurisdiccionales. El mar peruano posee una variedad y cantidad de recursos que contribuyen a su mega diversidad y coexisten en una serie de hábitats que sostienen importantes pesquerías a nivel nacional y mundial. Todas ellas han aportado a los esfuerzos del Perú con miras a su desarrollo sostenible. Para proteger la salud y la productividad de ese nuestro mar,
debemos también cautelar y proteger la productividad y la salud de las áreas aledañas. Este acuerdo nos permite avanzar en esa dirección. Este acuerdo es el resultado de un largo proceso de negociación, un largo proceso en el que la ciencia jugó un rol importante, porque fue justamente la que nos hizo conocer las propiedades que existían en esta zona, en la cual antes no se le daba mucha importancia, como era la zona de los fondos marinos. Pensábamos que la vida terminaba en estas zonas hasta donde llegaba la luz, y después, gracias a la tecnología, se ha podido estudiar las propiedades y descubrir las riquezas que allí existen. Luego, este acuerdo está diseñado bajo un enfoque comprensivo que complementa las medidas de conservación que damos en nuestras zonas marítimas. Y eso también es un aspecto muy importante a considerar en nuestras diferentes políticas sectoriales. La creación de capacidades y de tecnología es fundamental, y ese también está recogido en el acuerdo. También el acuerdo promueve las coordinaciones a nivel internacional entre los diversos órganos, y así la gobernanza global de los océanos dejará de ser una gobernanza fragmentada, con el compromiso también de todas las instituciones y de todos los estados. Para ser parte del acuerdo de BNJ no se necesita, no es un requisito ser estado parte de la Convención del Mar. Me he referido a ese tema. Y luego, una eficiente implementación, termino con ello, de nuestra política nacional marítima no podrá abstraerse de los intereses que tenemos en esta zona y que debemos cuidar no solamente como país, sino como humanidad. Agradezco mucho. Gracias también a la embajadora María Elvira Velázquez Rivas. Vamos a concluir esta primera parte del primer simposio del mar Negrao con la participación del ingeniero Antonio Quilcahuanca, que es el jefe del proyecto de geología marina y de la Antártida del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Ministerio de Energía y Minas. Tema: investigación e identificación del potencial de recursos geológicos en el dominio marítimo del Perú. Bien. Muchísimas gracias. Buenos días. Señor Damián Montoya, señor embajadora María Velázquez, señor Gustavo Pacheco, contraalmirante distinguidas autoridades marítimas, estimado público presente, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar presente acá y darles a conocer mi presentación acerca de la investigación e identificación del potencial de recursos geológicos en el dominio marítimo del Perú. Pertenezco al INGEMET, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que es una institución pública adscrita al Ministerio de Energía y Minas, el cual está considerada también como una institución pública de investigación. El contenido de mi presentación para esta mañana torna de 4 partes, en la cual vamos a dar a conocer lo que es el INGEMET y su rol en cuanto a la investigación, los estudios de geología marina que estamos realizando en la institución. Así también vamos a hablar un poco de la identificación del potencial de los recursos geológicos en el dominio marítimo. Y continuaré con unas conclusiones y unas otras reflexiones acerca de este tema. Siguiente. Como les mencionaba, el INGEMET tiene a su cargo, gracias a un decreto supremo del 2007, más de 33 funciones relacionadas al ámbito geológico a nivel nacional, en el territorio terrestre y en el dominio marítimo. Dentro del artículo 3, y permítanme mencionar algunas de las más principales funciones, está la investigación, la Carta Geológica Nacional, el rol concedente y de catastro minero, la sistematización de la información geológica. Así también en los últimos años hemos sido denominados como el ente rector del patrimonio paleontológico nacional. Y también tenemos implicancia en lo que son los riesgos geológicos
el ámbito nacional. Mi institución está dividida en 4 principales direcciones de línea. La Dirección de Geología Regional, a la cual pertenezco, la Dirección de Geología Ambiental y de Riesgo Geológico, la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos y por último la Dirección de Laboratorios. Siguiente, por favor. Dentro de nuestras funciones, nosotros participamos en los estudios de investigación especializados en el dominio marítimo y en los asuntos antárticos, como ya bien lo mencionó la siguiente. Dentro de los estudios de geología marina en el margen peruano, estos estudios se empezaron desde el año 2005 a grandes rasgos, vale decir, desde un punto de vista regional. En el 2005, a través del proyecto GR8, iniciamos con estudios dentro de la margen peruana. En el año 2014, a través del proyecto GR23, logramos considerar mucho más, ahondando en estos recursos y en este tipo de estudios que son muy importantes para el país. En el año 2016, con un convenio marco y un convenio específico con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, logramos desarrollar el primer crucero geológico oceanográfico denominado GEMAR. En este año se marcó un hito en cuanto a la investigación geológica oceanográfica de nuestro dominio marítimo y los recursos que conlleva esto. En el año 2017 se corroboró y se consolidó a través de 2 cruceros adicionales, el GEMAR 2 y el GEMAR 3 respectivamente, y desde ahí nosotros pudimos obtener demasiada información, pero al mismo tiempo insuficiente, ya que tenemos un vasto dominio marítimo del cual necesitamos investigar. El proyecto siguió en el año 2020 y actualmente somos el Tierra 99 dentro de mi institución y estamos tratando de continuar y revalorar estos estudios, ya que la importancia del conocimiento genera el propósito de este simposio y más aún de nuestras investigaciones. Siguiente. Quiero hablar de la identificación del potencial de los recursos geológicos en el dominio marítimo, en el cual se basa a partir de una metodología dividida en 2, los métodos directos y los métodos indirectos. Vale decir, los métodos directos a través de una toma de muestras geológicas de fondo marino mediante el uso de diferentes tipos de instrumentación, vale decir, las dragas, vale decir, los perforadores, unos box cores que también son muy eficientes en cuanto a la recuperación de las muestras, y adicionalmente los vehículos no templados, los ROV, los AOV, que también cuentan con bastante información acerca del dominio marítimo en lo que respecta a la geomorfología y a la geología del nuestro mundo. Métodos indirectos también son utilizados, tales como la batimetría nuclear, la sísmica de reflexión, que son métodos indirectos de los cuales podemos rescatar bastante información del fondo y del subsuelo marítimo. Asimismo, de la columna de agua, mediante los estudios oceanográficos que desarrollamos juntos con la DH. Siguiente, por favor. Quisiera hablar un poco de la cartografía marítima y cómo ha sido desarrollada. A partir del convenio que nosotros tenemos con la DHN, se pudo desarrollar y diagramar desde el año 2013, si no mal no recuerdo, una cartografía geológica marina basada en las cartas de recalada de la DHN. Son un total de 30 cartas náuticas, las cuales están distribuidas en el litoral costero. Y hasta el momento nosotros tenemos información recogida de cuatro de estas cartas. Para decir que faltan unas 27. Y es un largo trecho de trabajo del arbolito, como ya lo hicieron, como ya lo dijeron los terminantes también, el cual debemos de mantener y es muy importante para el desarrollo del país. Siguiente, por favor. Acerca de los cruceros sin GEMAR, como ya les hacía mención, estos empezaron en el 2016, más o menos en el mayo y julio, en el cual, a través del BAPSIM, que fue un importante equipamiento que tenemos en la Marina de
geológica, oceanográfica de la parte noroeste del Perú, vale decir, de Tumbes y Piura. En el año 2017 complementamos nuestros estudios en la parte sur de Piura y podemos llegar hasta la parte de Tambo de Mora, en la provincia del departamento de Ica. Para este nuevo crucero, el Mar 2, Mar 3 ya contábamos con el Paco Carrasco, como ya bien lo dijo el almirante, es uno de los equipamientos más importantes y modernos de Latinoamérica y podría decir hasta del mundo. Siguiente, por favor. A partir de estos cruceros, los principales productos que nosotros obtuvimos fue la batimetría y la geomorfología de los fondos marinos. En las imágenes pueden ver en la mano izquierda el levantamiento batimétrico de la morfología submarina que se tiene en las regiones de Tumbes y de Piura. Asimismo, gracias a la diferente equipamiento que tiene este barco, podemos recolectar información de la columna de agua. En este caso estamos viendo en la imagen de la derecha los ecogramas, los cuales nos brindan información de las emanaciones gaseosas o, en todo caso, información de los cardúmenos también que se pueden encontrar en la columna de agua. En la imagen inferior derecha podemos ver la geomorfología del cañón de Tararo. Esta impresionante geoforma submarina, en la cual nos puede dar a conocer cuál es el dinamismo de la geología externa que tenemos y la geodinámica que se podría generar a través de los riesgos geológicos que se tienen en la zona debido a las características geomorfológicas y geológicas de nuestro ámbito. Siguiente, por favor. Otro de los productos derivados a partir de la batimetría y del mapa geomorfológico que nosotros procesamos y podemos investigar es un mapa de reflectividad, en los cuales, cuál es la imagen del medio, en los cuales los valores de grises nos podrían dar una corroboración y al menos unos datos preliminares de cómo está compuesto el subsuelo marino, para decir si son suaves, terrenos suaves o si son terrenos duros. Esto tiene que ser corroborado gracias a un muestreo sistemático de Guerrero, en el cual podamos observar físicamente las muestras de fondo marino. A partir de un mapa batimétrico y un mapa de reflectividad, tenemos un siguiente producto que es un mapa textural, que es el de la mano derecha, en el cual podemos denotar las diferentes características texturales que puede llegar a tener el fondo marino, para decir la composición desde los materiales más finos, que son arcillas y limos, hasta los materiales gruesos, arenas y conglomerados. De todas maneras, influyen mucho en cuanto a la distribución de la biomasa y de los diferentes ecosistemas que podemos encontrar en el fondo marino. En la imagen inferior podemos ver una muestra de mano en la cual se trata de una roca sedimentaria, en este caso es una arenisca, en la cual el ecosistema generado se posa sobre ella. Vale decir que existen diferentes tipos de ecosistemas macroscópicos y microscópicos que están íntimamente ligados a la geología de la composición de los fondos marinos. Siguiente. Continuando con lo del potencial de recursos geológicos, vale decir que el dominio marítimo del Perú es el 40% de todo el territorio que nosotros tenemos, donde se alberga el 50% de la población en todo lo que es el litoral. Dentro de este dominio marítimo nosotros podemos encontrar diversos tipos de recursos, vale decir los biológicos, los energéticos y los minerales. Siguiente, por favor. Esto lo podemos revisar a través de las diferentes exploraciones internacionales que hasta el momento se han llegado a tener y, como lo hice mención también, de las nacionales que hemos realizado conjuntamente con la Marina. A partir de las exploraciones y las perforaciones petroleras también que nos brindan los datos importantes para poder conocer nuestro dominio marítimo, los cruceros internacionales, como les hice mención, y la revisión bibliográfica, que es muy importante para tener todo este banco de datos. Como hacía mención también, los pocos trabajos nacionales son muy importantes y de calidad,
pero de todas maneras son muy necesarios para poder seguir conociendo el potencial que nosotros tenemos. Una característica, a modo de comentario, es que no tenemos una caracterización sistemática del fondo marino a partir de, bueno, en lo que respecta a nuestras 200 vidas. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ver a través de los recursos geológicos basados en toda la investigación que hemos ido realizando? Estos recursos o este potencial geológico, minero y energético es conocido a través de una interrelación multi-interinstitucional y multicientífica. Vale decir, desde puntos de vista biológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geológico, nosotros podemos desarrollar los diferentes productos que tenemos a través de los diferentes tipos de adquisición que nosotros realizamos junto con la Marina y con otras instituciones competentes. Podemos realizar las diferentes investigaciones para el conocimiento de nuestro medio ambiente. Siguiente. ¿Cuán rico es nuestro medio marino? Es totalmente conocido que nosotros tenemos un potencial biológico impresionante, pero del mismo modo también tenemos un potencial minero y energético. No solo por el hecho de las producciones hidrocarburíferas que tenemos tan ricas, de los campos tan ricos que tenemos en el norte, sino también de todos los minerales y de los depósitos que se encuentran en el fondo marino. Dentro de nuestra zona económicamente exclusiva tenemos el petróleo, tenemos datos de fosfatos, de hidratos, de tierras raras, y dentro de la parte del zócalo, del talud y de la parte más profunda de nuestro ámbito, podemos encontrar las costras de cobalto y manganeso, los nódulos de cobalto y manganeso, y asimismo probablemente los sulfuros masivos que están relacionados a emisiones magmáticas desde el fondo, desde las profundidades de la Tierra. Siguiente. Como ya lo hacía mención, los fosfatos es una importante fuente del fósforo, lo cual es base para poder realizar en los últimos años las investigaciones de cómo producir los fertilizantes para nuestras producciones agrícolas. Y somos ricos en lo que es la plataforma submarina dentro de nuestro dominio marino. Asimismo están nuestros estudios que pueden llevar a investigaciones para una posible energía renovable, proyectos posibles de energía mareomotriz que también estarían relacionados a la riqueza o a la potencialidad, mejor dicho, de la industria no renovable, en este caso, de nuestro dominio marino. Siguiente, por favor. Siguiente. Aparte de las evaluaciones de las cuales ya he estado mencionando, nosotros también podemos encontrar un tipo de recursos como son las tierras raras dentro de los sedimentos del fondo marino. Esta evaluación de los recursos geológicos es muy importante para poder conocer cuál es la potencialidad que nosotros tenemos dentro de nuestro dominio. Siguiente. Del mismo modo, como ya lo hizo mención ahora también el envío de cables de fibra óptica es un tema internacional del cual nuestros estudios podrían dar mayor luces de dónde poder posicionarlos y dónde poder desarrollar una mejor transitabilidad de este tipo de recursos y de necesidades tecnológicas que nosotros estamos llevando en la actualidad. Siguiente. A modo de unas conclusiones preliminares, quisiera mencionar las más importantes, dividiéndolas en tres. Desde el punto de vista geológico, es muy importante el conocimiento del fondo marino, ya que a partir de eso podemos generar modelos geológicos que nos podrían dar a conocer cómo es la forma del fondo marino y cuáles son los recursos que conlleva esto. Podemos dar a conocer también los datos de bio y geoindicadores en relación a las tierras raras y a los minerales críticos y materiales estratégicos que están de moda a nivel internacional en cuanto a la
recuperación y a la prospección de este tipo de minerales. Asimismo, los hidrocarburos, asimismo los hidratos de gas, que son parte de los recursos energéticos que nosotros remontamos a que están un poco subexplorados y así de este modo genera la necesidad de poder conocer un poco más de ellos. Desde el punto de vista ambiental, nosotros también necesitamos conocer acerca de los factores y los procesos que tenemos en cuanto a erosión y a sedimentación, los cuales vienen no solo por las corrientes marinas aunadas a los depósitos traídos desde las cordilleras, por este caso de los ríos y las desembocaduras. Otro tema relacionado a los temas ambientales están los movimientos en masas, relacionados a lo que son los riesgos geológicos y los desastres naturales a nivel del litoral de forma marina. Asimismo, la distribución de los elementos pesados y, por qué no decirlo, el cambio climático, que es un tema de agenda internacional y de preocupación nacional para nosotros. Desde el punto de vista biológico, nosotros contribuimos también en lo que serían los hábitats naturales, la zonificación de las especies, y asimismo damos a conocer un input para cuantificar la vida dentro de los cañones, los cuales albergan bastante ecosistemas y bastantes especies marinas importantes para nuestra pesquería y nuestro potencial marítimo a nivel nacional. Siguiente, por favor. No quisiera dejar de lado los temas enmarcados en cuanto a la necesidad país, dentro de los cuales están los recursos geológicos mineros y energéticos, los recursos hídricos costeros, así como también la prevención de los riesgos geológicos, las infraestructuras marinas y la seguridad nacional también es un tema país muy importante, el cual necesitamos seguir desarrollando, así como la conservación y la protección del medio ambiente, la diversificación de la pesca y de la agricultura. Y de todas maneras, como ya lo mencioné, los efectos del cambio climático, los cuales tenemos un deber para poder nosotros seguir investigando y poder ver de qué manera podemos reducir estos efectos. Siguiente, por favor. Como ya lo hacía mención, desde nuestra institución, el INGEMET ha ido desarrollando desde el 2005 estudios regionales desde el punto de vista geológico, geomorfológico, los cuales pueden ser utilizados para temas biológicos, ambientales, marítimos y de defensa nacional. Nosotros tenemos avanzado hasta el momento, hasta este año, 4 cartas náuticas de 30, pero las cuales solo implican el 1.5% de conocimiento del dominio marítimo. Prácticamente es nada. Es así que este tipo de temas, este tipo de conocimiento científico que nosotros necesitamos, debería ser tratado de mayor importancia y tratar de darle mayor sentido para poder desarrollar este conocimiento, ya que a partir del conocimiento de nuestros fondos marinos vamos a poder protegerlos y vamos a poder tratar de ver cuál es la distribución y nuestro potencial como país. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Gracias también al ingeniero Anthony Inca Guapo. Bien, a todos los presentes, les invitamos a compartir un pequeño coffee break por el espacio de 10 minutos. Y luego continuamos con la segunda parte. Muchas gracias.